Buenos días, soy Carmen Muñoz, soy miembro del Servicio de Apoyo a la Docencia y la Investigación de la Biblioteca Complutense y os doy la bienvenida a la sesión de hoy titulada Gestión de datos de investigación, que va a impartir Ana Rodríguez Romero. Ana es directora de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Documentación y ha sido responsable del portal de revistas científicas complutenses dentro del Servicio de Publicaciones de la UCM, donde ha puesto en marcha diferentes iniciativas sobre acceso abierto y ciencia abierta en relación con la edición y la publicación de datos de investigación. Antes de darle paso, me gustaría recordaros las normas de la sesión. La sesión va a ser grabada en vídeo y publicada posteriormente en el canal de la biblioteca en YouTube, y entendemos que si permanecéis en ella dais vuestra conformidad con la grabación. Si no estáis de acuerdo, por favor, abandonad la sesión y ved posteriormente la grabación. Para no interferir en la sesión, mantener el micrófono silenciado y la cámara desactivada, y no pulséis compartir contenido ni iniciar grabación. Si queréis hacer preguntas, utilizad el chat y al final de la presentación Ana nos va a contestar. Así que empezamos. Cuando tú quieras, Ana, todo tuyo. Ana, no te escuchamos. ¿Puedes abrirte el micro, por favor? Perdona, se me había olvidado. Nada, que Perfecto. gracias, Carmen. De nada. Buenos días a todo el mundo y nada, voy a empezar compartiendo pantalla para que podáis ver la presentación. Se ve bien, Ana. Vale, Se ve y se escucha, así que cuando quieras. vale. Pues nada, la pongo en grande y bueno, nada. Deciros que va a ser nada, un curso sobre gestión de datos de investigación y bueno, el contenido del curso va a ser una pequeña introducción sobre ciencia abierta y los mandatos y las políticas que hay sobre ciencia abierta y sobre datos de investigación en abierto. Y luego vamos a explicar un poco qué es la gestión de los datos de investigación y todo el proceso que conlleva la gestión de los datos de investigación, que es la planificación, el procesamiento y el análisis, la compartición y la preservación y la difusión y la reutilización de los datos de investigación. En cuanto a la ciencia abierta y a los datos abiertos, bueno, me imagino que todo el mundo sabe que estamos en un entorno de Big Data en el que hay tal cantidad de datos que la Unión Europea tuvo que dar respuesta y empezó en marcha una estrategia europea de datos en el 2019 y para precisamente poder generar y transformar todos esos datos en abiertos y para compartirlos. Esto dio lugar sobre todo a la existencia de un nuevo paradigma en la ciencia, que es lo que se llama ciencia abierta, y un movimiento, que es el movimiento de ciencia abierta, que necesita una serie de cambios para su implementación. Y estos cambios son un sistema de evaluación y de incentivos distinto al que hay ahora en cuanto a la evaluación de la investigación, una formación de investigadores y también de gestores tanto de la ciencia abierta como de los datos abiertos, interoperabilidad entre las infraestructuras, que esto la Unión Europea está ya trabajando en ello, volcar la investigación con y para la sociedad, es decir, lo que se llama ciencia ciudadana, que la ciudadanía intervenga también en la ciencia, nuevos códigos de integridad científica y sobre todo cambios culturales, cambios de mentalidad en el que prime sobre todo el bien común y el intercambio del conocimiento. Os he puesto aquí un poco, os voy a enseñar como 3 diapositivas con taxonomía sobre ciencia abierta para que veáis que hay distintas maneras de enfocar lo que es la ciencia abierta. Esta es una taxonomía muy clásica, que es la de Foster, que veis que está el acceso abierto, los datos abiertos, la investigación que sea reproducible y en abierto, un sistema de evaluación de la ciencia en abierto, políticas de ciencia abierta y luego herramientas como repositorio y servicios en abierto. Y todo esto conlleva una serie de transformaciones. Luego la Unión Europea sacó lo que llaman el paraguas de la ciencia abierta, en el que ponía así como grandes temas que conlleva la ciencia abierta, que serían
el acceso abierto, los datos abiertos, las infraestructuras abiertas, un cambio en los incentivos, nuevas métricas que ya no sean métricas basadas en las citas, sino también que sean métricas basadas en compartir y en el intercambio de la información. Luego una formación específica, porque se necesita, todo el mundo necesita una mínima formación para poder llevar a cabo este cambio, integridad de la investigación y luego que la ciencia, como os decía, llegue a la ciudadanía y sea por y para la ciudadanía. Y luego, por último, está la estrategia, os he puesto la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación del 2023 al 2027, que bueno, esto es reciente, lo han sacado en mayo y bueno, es muy interesante. Luego os enseñaré el documento porque me parece que es muy significativo y que además va a conllevar cambios en lo que es la ciencia abierta en España y sobre todo la gestión de los datos de investigación en abierto. Y como veis, pues ellos también han cogido elementos que componen la ciencia abierta, como son las nuevas formas de medir el rendimiento investigador, que yo creo que hay ahí un movimiento bastante fuerte, la ciencia ciudadana que yo os he hablado, también con los recursos educativos en abierto, plataformas de código abierto, es decir, que también quieren que el software sea un software de código abierto, no de código propietario. El acceso abierto a toda la investigación y a todo lo que se publica, siempre que esté financiado con fondos públicos. Luego los datos abiertos, que es uno de los pilares que ellos ponen dentro de la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y luego la revisión por pares en abierta. Esto también conlleva un cambio de mentalidad. Siempre ha habido bastante reticencia a que la revisión por pares esté en abierto y bueno, finalmente parece que también se va a sumar a lo que es la ciencia abierta. Y bueno, aquí os enumero una serie de mandatos y políticas para que tengáis un poco el marco en el que se ha movido la ciencia abierta y los datos de investigación en abierto. El primero fue el programa marco, bueno, en el programa anterior, en el programa Horizonte 2020, ya hablaban algo de los datos en abierto, pero sobre todo en el Horizonte Europa, cuando ya sí que de una manera explícita llevan a cabo pues características como que el acceso abierto tiene que ser inmediato, el tipo de licencia, se va a extender también a los libros, los principios FAIR, que luego hablaremos de ellos, la elaboración del programa de gestión de datos, que también hablaremos con ella, como algo obligatorio si se quieren acceder a los proyectos dentro de este programa marco. El repositorio siempre hay que subirlos, todo lo que se haga en las investigaciones al repositorio, a algún repositorio institucional, y luego ellos hablan de que sea todo tan abierto como sea posible y tan cerrado como sea necesario. ¿Esto qué quiere decir? Que todo tiene que estar en abierto, pero hay ciertos datos, como son datos de carácter sensible personales, que no pueden estar en abierto y que tienen que estar en cerrado. Y por eso para ellos la frase es tan abierto como sea posible y tan cerrado como sea necesario. También la Unión Europea vio la necesidad de crear una plataforma de publicación porque habían detectado que había demanda entre los investigadores y las investigadoras de plataformas de publicación que no fueran las revistas. Entonces, está la Open Research Europe, ORE, que se llama, que es una plataforma de publicación que todo el mundo puede enviar sus investigaciones, sus artículos, que tiene revisión por pares y que la Unión Europea ha puesto al servicio de toda Europa. Y bueno, luego también construyó una nube europea de ciencia abierta, que era como una especie de punto de unión de todos los recursos que había sobre ciencia abierta. Y luego, por último, me he puesto también el plan S, que como ya sabéis es un plan en el que las publicaciones científicas, también con financiación pública, tienen que estar en acceso abierto de manera inmediata. Luego, en cuanto a España, comentaros que la nueva ley que modifica la ley 1421 también habla ya de una manera mucho más explícita de lo que es el mandato de acceso abierto y sobre todo también de poner en abierto los datos de investigación.
Y luego aquí os señalo la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación, que es lo que os decía, que para mí es un documento bastante importante, además dota de presupuesto a toda la estrategia, con lo cual yo creo que va a impulsar bastante la ciencia abierta en España, y aquí ya sí que se recoge que es obligatorio un plan de gestión de datos. Si se quiere, si provienen la gestión de los datos y la investigación de dinero público. Y bueno, uno de los pilares en los que pone, como ya habéis visto en el diagrama que os he puesto, es los datos en abierto. La estrategia depende del Plan Estatal de Investigación Científica, en el que ya se recogía que las publicaciones y los datos tenían que ser en abierto, tenían que ser free, pero el plan de gestión de datos era todavía optativo. Y ahora con la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación, esta última, ya es obligatorio el plan de gestión de datos. Y luego, bueno, os pongo una serie para que veáis que la ciencia abierta no es solo cuestión de la Unión Europea y no es solo cuestión de España, sino que, bueno, está en España la CRUE, que también tiene un compromiso de las universidades hacia la ciencia abierta. La UNESCO ya también en el 2021 hizo una recomendación en los objetivos de la ONU sobre desarrollo sostenible, o en el objetivo 10, sí que impulsa la ciencia abierta como determinante para acabar con la desigualdad. Y luego hay una declaración sobre datos bibliotecarios abiertos que, bueno, que la hizo Lifeline en el 2021, y me parecía interesante que también la tuvierais y tuvierais este dato, porque sé que también hay gente de bibliotecas en el curso. Y bueno, vamos a entrar ya un poco en lo que es la gestión de los datos de investigación, y un poco primero definir qué son los datos de investigación. Los datos son los que se han recolectado, observados y creados como resultado de una investigación original. Tiene múltiples definiciones, pero a mí me gusta decir lo que no son datos de investigación para que quede claro. Entonces, no son datos de investigación el set de datos parciales, los análisis preliminares que se hagan de la investigación, los borradores de trabajo tampoco, los planes que se hacen para futuras investigaciones, los informes, las comunicaciones con colegas, objetos físicos como geles y cosas así que se pueden encontrar en un laboratorio. Todo lo demás vendría a ser datos de investigación. En cuanto a la clasificación que se suele hacer, pues se suele hacer una clasificación por formato, es decir, si son textuales, si son sonoros, etcétera. El nivel de procesamiento que tienen, es decir, si son primarios o son secundarios, la metodología de obtención, si han sido experimentales o no han sido experimentales, y por último la tipología, es decir, si es un vídeo, si es un audio, si es en papel, si es electrónico. Y bueno, esto sería un poco lo que vendría a ser lo que es la definición de los datos de investigación. ¿Qué hacemos con estos datos de investigación? Lo que tenemos que llevar a cabo es una gestión de todos estos datos de investigación. ¿Y qué es la gestión? La gestión es el conjunto de todas las prácticas que se hacen en relación a la recopilación, el almacenamiento, el uso, el intercambio y la conservación de los datos. Hay una serie de elementos que son muy importantes para llevar a cabo esta gestión, que sin ellos no se podría realizar, que son una serie de servicios, herramientas e infraestructuras que ahora vamos a ir viendo. Y hay dos conceptos claves en la ejecución: la organización a lo largo de todo el ciclo de investigación de estos datos, desde la entrada hasta su difusión y archivo, y luego la preservación que hay que hacer de todos estos datos para que siga siendo apto a la larga como uso secundario, es decir, para que otros investigadores o investigadoras puedan hacer uso de esos datos. Y el ciclo de vida de estos datos es el ciclo de vida de la gestión de los datos de investigación. Es decir, que lo que quiero es que os quede claro que va unida la vida de los datos con la vida de la gestión de los datos de investigación. Y esta sincronización, ¿por qué es importante? Porque va a evitar las replicaciones de la investigación, porque va a preservar datos valiosos, va a poder con ello se va a poder recuperar, analizar y comparar datos.
se van a verificar hallazgos mediante comprobación y replicación de estos datos de investigación, que además va a aportar integridad a los datos y a la investigación, y luego se van a poder desarrollar investigaciones mucho más novedosas, interdisciplinares, de una manera mucho más ágil y rápida, al tener todo el mundo acceso a esos datos de investigación. Y bueno, hay 3 etapas que se dan a lo largo del ciclo de la vida de la investigación y de los datos. Antes del proyecto, durante el proyecto y al final del proyecto. Estas tareas que hay es la recopilación de datos y la planificación que hay que hacer de su uso y de su utilización, el nombrar e identificar archivos, la calidad de los datos, la documentación que acompaña a esos datos, que es también muy importante, los metadatos, que son fundamentales a la hora de la recuperación y el intercambio de los datos, la organización y la estructura que se les dé a esos datos, luego la seguridad y privacidad con la que se hagan esos datos en abierto, el almacenamiento que se haga, el depósito, la recuperación, el tratamiento de los derechos asociados y la compartición de los datos. Esto lo vamos a ir viendo poco a poco y lo vamos a ir explicando. Este es un poco el diagrama, que es lo que he querido poner así en diagrama porque yo creo que visualmente se ve mejor cómo se planifica con el plan de gestión de datos, luego cómo se pasa a crear y recolectar y procesar los datos, luego cómo se almacenan y se preservan y por último cómo se accede, se comparte y se citan esos datos y cómo da lugar a la reutilización de esos datos. La primera fase sería la planificación de los datos y esta planificación empieza con el plan de gestión de datos. El plan de gestión de datos son los documentos que describen qué vas a hacer con los datos durante tu investigación y una vez que termines el proyecto o la investigación. Es decir que, a ver, el plan de gestión de datos no es obligatorio en muchos casos cuando se hacen investigaciones que no van asociadas a proyectos, pero yo creo que es una práctica que se debería de ir incorporando a todas las investigaciones, sean de proyectos europeos o españoles, porque es una práctica que os va a dar muchísimos beneficios. Y os lo digo, hay herramienta muy útil para visualizar los siguientes pasos porque es una manera de tener en cuenta dónde estamos y qué hay que hacer a continuación. Permite una gestión mucho más fácil del proyecto. Ayuda a clarificar el presupuesto porque uno de los datos del plan de gestión de datos es el presupuesto. Hace que los datos sean fair porque obliga la Unión Europea y España ya a que los datos sean fair, que luego lo vamos a explicar, y porque denota que hay una responsabilidad en cuanto a la investigación y al interés en el intercambio de esa investigación y de esos datos. Como os decía, es un anexo al proyecto, no suele formar parte de la propuesta, pero muchas veces, como ya hemos visto en la Unión Europea con el Horizonte y con el proyecto, o sea, con el acuerdo marco y con la estrategia, ya va a ser obligatorio. Es un instrumento vivo, es decir, se suele hacer una primera versión en los primeros 6 meses de la investigación, luego debe ir evolucionando y ganando en precisión porque se van incorporando datos o se van cambiando. Luego suele haber una versión intermedia y luego una al final del proyecto. Y luego además se van a indicar, ahora vamos a ver un poco los datos que hay que completar para hacer el plan de gestión de datos y entonces se va a indicar qué datos están en abiertos y cuáles no. Y lo que os decía antes, que en el programa Horizonte Europa va a ser obligatorio y ya en la estrategia también española va a ser obligatorio el plan de gestión de datos para todos los proyectos. Información que hay que cubrir. Pues ahora os enseñaré una plantilla, hay distintos capítulos y hay que cubrir la descripción de datos y la reutilización de los datos, la documentación y la calidad de los datos, el almacenamiento que se va a utilizar, los requisitos legales y éticos, el intercambio y la conservación que se va a dar y las responsabilidades y recursos económicos que conlleva la gestión de los datos. Hay plantillas, aquí os pongo una serie de plantillas
yo he cogido la de la Universidad de Cantabria para que la veáis, para que os hagáis una idea de cómo puede ser un modelo básico, una plantilla para llevar a cabo el plan de gestión de datos. Y como veis, pues esta es los datos administrativos, la descripción de los datos, la documentación y metadatos que se tiene que recoger, los requerimientos éticos y legales, el almacenamiento y salvaguardia de seguridad, la selección y preservación de los datos, la compartición de los datos, las responsabilidades y recursos. Es decir, lo que os comentaba un poco, todo eso es lo que recogen las plantillas estas para que sea mucho más fácil el poder llevar a cabo el plan de gestión. Y aquí os pongo las herramientas, hay una serie de herramientas en línea. Hay una, por ejemplo, que está en español, que es la de Madroño, que es muy interesante, la de Argos, que está integrada en la plataforma de OpenAIRE. Y esto es una plantilla en la que se abre y vas metiendo los datos y te van saliendo los capítulos que hemos visto en la plantilla, van saliendo y se van respondiendo. No voy a entrar en cada uno ni os voy a enseñar porque, bueno, la verdad es que el curso, como es hora y media y os doy la información y os van a pasar la PPT, pues vais a poder entrar y si tenéis dudas, pues luego lo vemos en las preguntas. Y aquí os pongo una serie de recursos que yo creo que están muy bien porque ofrece catálogo de planes reales, es decir, que podéis entrar, podéis buscar. De hecho, también os tengo aquí por ejemplo, podéis entrar en Zenodo, que es un repositorio, ponéis Data Management Plan y os van a salir muchísimos planes. Podéis entrar y aquí vais a poder ver un plan elaborado ya con todos los datos. Aquí te pone pues eso, las responsabilidades, te hace la pregunta y te hace la contestación. Porque muchos planes de gestión de datos es así, es una pregunta y se contesta. Te hacen otra pregunta y contestan y cada uno de los epígrafes va teniendo una serie de preguntas que se van contestando. Entonces esto creo que ayuda mucho a la hora de si alguien se tiene que enfrentar por primera vez a hacer un plan de gestión de datos. Y hay numerosos ejemplos, hay muchísimos planes de gestión de datos ya en abierto que se pueden ver y que se pueden tomar como referencia. Ahí os dejo una serie de catálogos para que entréis y les podáis echar un vistazo. ¿Cómo tienen que ser los datos de investigación? Los datos de investigación tienen que ser FAIR. En 2016 ya se desarrollaron estos principios, y bueno, cada vez se hacen más descubrimientos usando los datos de otra persona, entonces se vio la necesidad de que los datos tuvieran una serie de características que hiciera posible el intercambio de una manera rápida y se pudiera reutilizar el contenido. Entonces se construyó una infraestructura social y tecnológica para que se pudiera llevar a cabo esto, los datos de investigación FAIR. ¿Qué son estos datos? No son requisitos técnicos, eso es lo que sí que tenéis que tener claro, sino que son un conjunto de principios rectores. Son 15 principios que mejoran el valor de todos los recursos digitales. Y hay una organización, la FAIR Sharing, que podéis entrar y que podéis ver toda la información sobre los estándares de datos, de metadatos, la interrelación con las bases de datos y las políticas de datos. Y estos 15 principios están organizados en cuatro conocimientos, que son: los datos tienen que ser localizables, es decir, que tienen que llevar metadatos que los identifiquen de forma única y continua y persistente. Y tienen que llevar sobre todo metadatos descriptivos que sean legibles por el ordenador. Tienen que ser accesibles, es decir, que tienen que utilizar formatos y protocolos estándar. Tienen que ser interoperables, es decir, que tienen que también que ser legibles por máquina y que se puedan anotar en vocabularios.
para tenerlos recogidos. Y luego tienen que ser reutilizables porque tienen que ser lo suficientemente bien descritos para permitir la integración automatizada con otras fuentes. Esto lo vais a ver aquí en este cuadro que os hago, que es que se tienen que encontrar, y a través de qué, pues de identificadores persistentes, a través de metadatos, indexándolos en repositorios. Tienen que ser accesibles, pues lo que os comentaba, tiene que tener un protocolo de comunicaciones, tiene que ser este protocolo en abierto, tiene que haber una autenticación cuando sea necesaria, y los metadatos siempre tienen que ser, siempre tienen que estar disponibles, aunque los datos puedan no estar disponibles, por lo que os decía, que a lo mejor son datos sensibles, los metadatos de los datos siempre tienen que estar disponibles. Y luego tienen que ser interoperables, por lo que os decía, tienen que estar dentro de un vocabulario. El vocabulario también tiene que tener estos principios y tienen que estar a través de metadatos enlazados. Y por último, tiene que ser reutilizable porque los metadatos tienen que llevar muchísimos atributos para que se puedan encontrar, tener la licencia de uso y además que se vea claramente qué licencia tienen y qué utilización se puede hacer. Y luego tienen que llevar unas estándar que sean comunes. En cuanto a la organización de los datos, una vez que ya tenemos claro los datos que tenemos o los que estamos trabajando, es muy importante organizarlos. Y es básico para facilitar tanto el almacenamiento como la recuperación de ellos. Y hay 4 procesos claves: la elección de los formatos, la organización de las carpetas en las que se va a guardar los datos, la denominación de los archivos y el control de las distintas versiones, porque ya sabemos que la investigación es algo vivo, va a ir cambiando, y esto va a ser fundamental a la hora de organizar los datos. En cuanto a la elección de formatos, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Pues formatos estándar, que sean capaces de interpretar y que sean adecuados para el intercambio. Tienen que ser, sobre todo, formatos no propietarios, a poder ser abiertos y que aseguren, sobre todo, el acceso a largo plazo. Ya sabéis que van cambiando mucho los formatos y que hay que tener mucho cuidado a la hora de elegir los formatos en los que se organizan los datos. Hay que considerar también los formatos que estén relacionados con las disciplinas en las que se esté trabajando. Sabéis que cada disciplina es verdad que utiliza una serie de formatos. Hay que entender que hay que hacer conversión porque a veces los formatos ya no se pueden leer, y entonces hay que tener en cuenta que hay veces que hay que convertir los otros formatos, y siempre verificar los requisitos del repositorio en los que esos datos se van a depositar. Aquí os he puesto un cuadro con, bueno, pues las recomendaciones que se suelen hacer y con los formatos aceptados, tanto de texto, de audio, con los datos cuantitativos, las imágenes y en vídeo. Pero bueno, que hay mucha información sobre esto y bueno, os lo he puesto así para que tengáis una visión general de los formatos que son los recomendados para gestionar los datos de investigación. En cuanto, bueno, aquí os pongo, es verdad, aquí hay unos enlaces que dan información sobre la elección de los formatos. Está el de la Library of Congress, también el de la de UCA Data Service. Vais a ver que hago muchos enlaces porque este es un servicio muy bueno del Reino Unido, en el que agrupa un montón de información sobre lo que es la gestión de los datos y todos los servicios relacionados con los datos. Y el siguiente paso sería la organización de carpetas. ¿Qué pasa con las carpetas? Que tienen que organizarse de manera sistemática y en relación a unos criterios como es la organización, el contexto y las tipologías. Lo recomendable es que no haya un máximo de 3 niveles dentro de las carpetas, porque si no, a lo mejor es un poco lío, pero bueno, cada uno o cada una va a ir viendo cómo se va organizando. Conviene separar los trabajos finales de los de en curso, porque lo que os decía antes, como se va cambiando los datos y se van obteniendo más datos o se van desechando algunos datos que pierden valor, pues hay que separar los trabajos.
Y luego no es necesario guardar todos los archivos. Hay archivos intermedios entre el principio y el final que a lo mejor no aportan valor y que no. Y sobre todo en la organización de carpetas no es recomendable utilizar los nombres de los investigadores o de las investigadoras. Aquí os he puesto, pues, no sé, una especie de características, pues que la nomenclatura debe ser significativa, descriptiva, utilizar nombres únicos, no asignar nunca nombres diferentes en carpetas diferentes, elegir nombres cortos y representativos, evitar el uso de espacio, de barras, de caracteres especiales, porque luego no se sabe muy bien a qué se hacen referencia, ir de lo general a lo específico. Poner fechas, porque yo creo que es muy importante ir poniendo fechas a los archivos. Se puede especificar con el nombre con las iniciales de las autorías, utilizar un control de versiones para ver cuál es la versión más actual. Sincronizar ficheros, eso es muy importante si se trabaja en más de un equipo o si se trabajan varios investigadores e investigadoras en equipo, es muy importante lo de sincronizar los ficheros. Y ahí os pongo un pequeño ejemplo de cómo sería un ejemplo de denominación de archivos, en el que el 01 sería el paquete de trabajo, los modelos de datas serían los datos del experimento de la actividad, la V3 sería la versión, luego iría la fecha y luego iría la autoría. Otra parte muy importante de la organización de los datos es el control de las versiones. Como ya os he comentado, como hay cambios y revisiones, es muy importante que se pueda llevar un control automático de las versiones. Si no, pues se deberá, lo que habéis visto en el ejemplo, asignar manualmente un número. Pero bueno, ya se puede hacer de manera automática. Se recomienda siempre evitar el uso de términos ambiguos como final o revisión y luego registrar los cambios, aunque sean muy pequeños y parezcan que no son importantes, registrar todos los cambios en el control de las versiones. Y luego lo que os decía también, descartar versiones antiguas de datos o intermedias que no vayan a aportar nada, pero siempre mantener la original. Bueno, os hago el enlace a una serie de recomendaciones que hace, como ya os he dicho, que os iba a enlazar muchas veces al archivo de datos del Reino Unido porque tiene muchísima información. Y luego hay un software de control de versiones de código abierto que es muy bueno, que es el Apache, que os lo pongo también ahí y que la verdad funciona muy bien y yo os recomiendo utilizarlo. Pasaríamos ya a la segunda fase de la gestión de los datos de investigación, que sería el procesamiento y el análisis. El procesamiento que conlleva que también a los datos hay que acompañarle una documentación. ¿Por qué? Porque por sí solos no tienen, no van a tener significado y no van a tener un contexto. Y la forma más normal de darle significado y contexto a los datos que estamos guardando es a través de la documentación y a través de los metadatos. La documentación, como puede ser, es la información mínima necesaria para poder reutilizar los datos. Y ahí os pongo 3 maneras de tener esa información asociada a los datos. El data diccionario, que es una lista descriptiva de nombres, definiciones y demás que se han utilizado en la gestión de los datos. El README-FILE, que yo creo que esto es un archivo que sí que conocéis porque cuando se suben incluso artículos o documentos a los repositorios siempre hay que rellenar un documento de este tipo, pues va a pasar lo mismo si lo que se hace es subir datos de investigación. Y luego los data paper, que estos son descripción de los conjuntos de datos y que suelen ser revistas que recogen precisamente la documentación de los datos. Y luego, en segundo lugar, lo que os decía, es muy importante acompañar a los datos de los metadatos. Y como os digo, ahí es casi más importante que los propios datos. Siempre los datos tienen que llevar metadatos. Ya habéis visto que además para lo que los
datos cumplan con los principios FAIR, tienen que llevar metadatos. Ahí os pongo un listado de algunos así como los más característicos, como el Dublin Core, que a lo mejor este le suena a todo el mundo, el Premise, que es un metadato de preservación, que cuando en los planes de gestión de datos, en la parte de preservación, en muchos ya piden metadatos Premise para que vayan asociados a la preservación. Y luego, por ejemplo, os he puesto dos ejemplos pues, para encuestas, que los metadatos que se utilizan en los datos sobre encuestas, y para humanidades digitales que hay unos metadatos específicos. Os he puesto el ejemplo de los metadatos de Dublin Core porque son los que más se utilizan y los que yo creo que más suenan, y ahí os pongo pues los metadatos que habría que tendrían que acompañar a los datos para que fueran FAIR y para que pudieran intercambiarse y encontrarse de una manera rápida y útil. Entonces, como veis, pues bueno, suelen ser los típicos: el título, el autor, la fecha, los derechos, el tipo de datos o de documentos que es, luego la relación, la materia, el formato, el editor, si hay otras contribuciones, otros autores que han contribuido. Y bueno, ahí os pongo el enlace a Dublin Core por si queréis echarle un vistazo más en profundidad y entrar a ver lo que son el esquema de metadatos Dublin Core. Y luego pasaríamos al almacenamiento, que es muy importante tanto durante la ejecución del proyecto, para la difusión y para la preservación de los materiales. Es decir, que vamos a tener que hacer un almacenamiento durante y luego a la hora de darle difusión, una vez terminado, también vamos a tener que almacenar estos datos de investigación. ¿Y dónde se van a almacenar? Se tiene que responder a dónde se van a almacenar los datos, cómo se van a hacer las copias de seguridad. Y otra cosa fundamental es que siempre tiene que haber alguien que sea responsable de controlar el acceso y de controlar que el acceso sea seguro. Y eso es algo que en todos los planes de gestión de datos os van a preguntar y vais a tener que nombrar a alguien como responsable del control tanto de la gestión de los datos de investigación como del acceso, y que ese acceso sea seguro. ¿Qué tenemos que hacer durante el desarrollo de la investigación? Pues un plan de respaldo de datos. Hay que hacer una política de backup periódica, hay que hacer copias de seguridad cada cierto tiempo, hay que usar contraseñas seguras, que bueno, hay un montón de gestores de contraseñas, incluso en Google. Google tiene un gestor de contraseñas, con lo cual eso es fácil. Hay que hacer copias de seguridad y recuperación de desastre, que es lo que se llama la regla del 3-2-1, que siempre se tienen que hacer 3 copias, 2 en diferentes soportes y una copia siempre externa al almacenamiento en el que estéis. Si estáis en un ordenador, pues habría que hacerlo en otro ordenador; si estáis en un repositorio, en otro repositorio. Es decir, que siempre tiene que haber una copia externa al lugar donde estéis trabajando. Luego, siempre habría que encriptar los datos sensibles, es decir, que si hay datos personales o no hay consentimiento sobre dar datos en abierto, pues se tendrían que encriptar. Luego tendremos que asegurarnos siempre que si se elimina es de una forma segura y que hay una eliminación completa, y siempre utilizar antivirus. Eso por descontado. En cuanto a los datos que se van a almacenar, lo que os decía, que hay que encriptarlo, lo que hay que tener mucho cuidado es con los datos personales y confidenciales, que los personales son todos los relacionados con la persona y los confidenciales son los que son sensibles, son pues, que están relacionados con su origen racial, étnico, con sus creencias religiosas, su salud física y mental. Entonces, siempre tiene que haber, cuando se van a trabajar con datos personales o datos confidenciales, sobre todo en el ámbito de las ciencias sociales o incluso en el de las ciencias de la salud, cuando se hacen ensayos clínicos, tiene que haber una estrategia siempre para proteger la privacidad de los sujetos que están involucrados en esa investigación. Hay que determinar siempre el tipo de acceso.
siempre tiene que haber un consentimiento informado, es decir, que las personas den consentimiento para que esos datos se puedan utilizar. Y luego garantizar los derechos de la persona a través tanto de, en relación al que tienen que, bueno, que tienen que ser legal, garantizar estos derechos como se ve en el Reglamento General sobre Protección de Datos Personales y la Ley 3 2018 sobre datos personales. ¿Qué pasa si no nos dan el consentimiento a que los datos estén en abierto? Los datos no podrían estar en abierto nunca. Entonces, lo que sí que se puede hacer es que cuando no se necesita el consentimiento o no hay consentimiento informado, se puede evitar la identificación de las personas y de los datos sensibles a través de una encriptación y de una anonimización, perdona, de estos datos. ¿Y qué se utiliza? Pues para compartir y ceder los datos y publicar estos datos que, como ya os decía, son sensibles y no pueden estar en abierto, para publicarlos realmente en abierto. Y hay una serie de herramientas precisamente que os pongo ahí, que es muy fácil de utilizar, o sea que no hay que estar cambiando a mano ni nada. Hay ya muchas herramientas que hacen esta labor y que facilitan mucho esta tarea. Y ya pasaríamos a la tercera fase, que es la compartición y preservación de los datos. Que bueno, ¿por qué compartir? Y sobre todo, ¿por qué compartir? Yo creo que aquí es fundamental, hay que insistir sobre esto porque es muy bueno, puede generar nuevas investigaciones, promueve la innovación, promueve la transparencia, aumenta el impacto y la visibilidad de la investigación, da beneficios para la sociedad, para los propietarios de los datos y para la comunidad investigadora. Y bueno, como ya hemos dicho, aunque no siempre se pueden compartir completos, sí que es verdad que se tienen que compartir y que la información sensible, como ya hemos visto, se puede encriptar o anonimizar. Y bueno, hay veces que no son propiedad de los que han recopilado y entonces no se puede compartir, o tienen un valor asociado a la propiedad intelectual que tampoco nos permite compartir completos. Pero esto, siempre que la investigación vaya asociada a fondos públicos, como os decía, ya tanto Europa como España, obliga a que todos los datos estén en abierto. Y bueno, a largo plazo ya hemos hablado del almacenamiento durante el proyecto y cómo hay que hacer. Y luego a largo plazo hay que ver qué repositorios son los adecuados para poder preservar los datos de investigación. Y estos repositorios pueden ser institucionales, temáticos o generales, pero siempre tienen que cumplir esta serie de requisitos que os pongo ahí. Cumplir con los criterios FAIR, almacenar datos en abiertos con embargo, restringidos o cerrados, que tenga posibilidad de almacenar también este tipo de datos, que puedan admitir diversos materiales en distintos tipos, formatos, etcétera, que proporcionen visibilidad y que permitan, sobre todo, esto es muy importante, conexión con otras infraestructuras para que el intercambio de información y la visibilidad sea completa. Y luego ofrecer transparencia y fiabilidad. Esto es muy importante. Aquí os he puesto una serie primero unos buscadores de repositorios, que esto podéis entrar a los dos primeros y encontrar repositorios, además vienen también por materias, o sea que son herramientas que están muy bien. Y luego os pongo una serie de repositorios que son repositorios ya generales en el que podéis depositar en abierto todos los datos. Zenodo es el que apoya a la Unión Europea, que lo hizo a través de OpenAIRE y bueno, es uno de los repositorios que más están utilizando ahora mismo.
¿Y qué conlleva también la compartición y la preservación? Pues que haya una gestión de las licencias y de la propiedad intelectual, como ya habéis visto en el plan de gestión de datos. Esto también tiene que estar reflejado y hay un epígrafe en concreto que está dedicado a la gestión de las licencias y a la propiedad intelectual de los datos, porque los datos pueden estar protegidos por la ley, que esos lo están todos, pueden que se haya firmado un contrato y luego pueden estar sujetos a normas que sean comunitarias o estatales y que conlleven una serie de gestión de licencias especiales. En cualquier caso, el titular de los derechos de explotación es el que tiene que determinar el acceso y las condiciones. Y esto es muy importante porque normalmente, o sea, los derechos de propiedad intelectual los lleva siempre la autoría, pero los derechos de explotación es algo que tenéis que tener en cuenta para poder determinar el acceso y las condiciones que podéis dar a los datos de investigación. Y bueno, hay dos tipos de licencias, me imagino que os sonará, sobre todo la primera, la de Creative Commons, y que esta es la más utilizada, y luego hay una licencia especial para los datos y para las bases de datos, que es la Open Data Commons. Y bueno, os la voy a explicar un poquito así por encima, porque me imagino que la conoceréis, y además creo que ha habido algún curso específico sobre licencias y sobre propiedad intelectual. Y bueno, nada, simplemente que veáis ahí las 4 posibles condiciones, que es la atribución, la no comercial, la sin obra derivada, compartir igual. Y entonces con estas 4 condiciones van a dar lugar a 6 tipos de licencias. La de atribución, que esa va a estar siempre, porque la atribución conlleva la atribución de la propiedad intelectual. La de compartir igual, que es decir que los datos derivados van a tener que compartirse con la misma licencia que se ha generado. La sin obra derivada, que no se van a poder hacer obras a partir de los datos. La no comercial, que no se pueden hacer obras de carácter comercial. La quinta, no comercial, pero se puede compartir. Y luego la sexta sería no comercial y sin obra derivada. Las he dicho rápidamente por lo que os decía. Yo creo que estas más o menos son las comunes, las que siempre se dan. Y bueno, como ha habido más cursos sobre esto, pues yo voy a pasar un poquito rápida. Luego hay otra serie de licencia, que es la licencia de dominio público, que libera la obra, puede ser usada bajo cualquier condición y sin necesidad de reconocimiento. Y esta licencia de dominio público es en la que tienen que estar siempre los metadatos que acompañan a los datos. Es decir, la Unión Europea obliga a que los metadatos siempre estén en abiertos, no pueden estar bajo ninguna licencia restrictiva. Y luego están las que os comentaba, las licencias específicas para colecciones de datos y bases de datos, que son 3, son muy parecidas a las Creative Commons. De hecho, las han cogido de base para hacer las licencias eh, de bases de datos y de datos. La primera es una licencia de datos abiertas, que es una licencia de atribución. No, la de atribución es la segunda, esta sería de datos en abierto, y luego la tercera es la de dominio público, que estaría totalmente abierta, tanto los datos como las bases de datos que tengan esta licencia. Y luego, por último, existe el copyleft, que ya sabéis que sobre todo se utiliza para software, pero que se puede utilizar para obras de arte que se generan ya a través de medios electrónicos, y que libera las obras. Y además, si se hacen versiones sobre estas obras, se reclama que tengan los mismos derechos, es decir, que también tienen que estar totalmente en abierto. Y bueno, ya pasaríamos al cuarto, que es la difusión y la reutilización de los datos de investigación. Y bueno, ¿por qué la difusión y la reutilización?
El acceso puede tener varias posibilidades: en abierto, con embargo y restringido. Ya os he comentado, os lo vuelvo a repetir, tendrían que ser en abierto, pero bueno, puede que en algún momento, si hacéis alguna investigación con alguna empresa o tenéis alguna entidad de carácter privado que os ayude en la investigación, puede que os obligue a tener embargo y bueno, pues habría que aceptarlo. Y luego las posibilidades de acceso, el restringido, que es un poco también lo que os comentaba sobre los datos personales o sensibles. Y los requisitos que siempre tiene que haber para que la publicación se pueda difundir y reutilizar es siempre asignar metadatos, que es lo que os decía. Casi más importante que los datos son los metadatos. Los metadatos siempre en abierto. Depositar en repositorios, sí o sí, para que siempre se pueda acceder y se pueda reutilizar la información. Especificar las licencias, las que os he señalado, tanto si utilizáis las Creative Commons como si las utilicéis para las bases de datos y los datos, y utilizar siempre identificadores persistentes, es decir, que a los datos siempre se les acompañe un identificador persistente, que en su caso suele ser en la mayoría el DOI. Igual que a las autorías les acompaña el ORCID, al conjunto de datos suele acompañar el DOI. Es también uno de los principios FAIR, que es además obligatorio para que los datos puedan ser utilizados y intercambiados. Se puede publicar y hay tres posibilidades de difusión. Se puede publicar, como os he dicho, en un repositorio. Se puede publicar en una revista de datos, que aquí, bueno, si queréis vemos alguna. Esperaros. Vamos a entrar. Esta es una revista de datos. ¿Veis aquí? Estos son todo artículos sobre datos, data descriptor, y aquí lo que se puede hacer es hacer como un artículo de datos en el que aparezca la información. Si entramos, viene el abstract. Estos también tienen revisión por pares, esta clase de artículos, y tiene su DOI. O sea, es como un artículo, pero es un artículo de datos. Si veis, recogen datos, suelen recoger. Y bueno, es una manera de darle publicidad a los datos. Y luego también pueden ir junto al artículo, es decir, os voy a enseñar que, por ejemplo, en esta revista, aquí si veis es un artículo normal de una revista normal, pero han utilizado datos y han puesto el DOI. Este DOI, si se pincha, se va al archivo de datos, y si veis esta disponibilidad, estos datos siempre tienen que estar en las citas. Si bajamos estos datos, por ejemplo, que se han utilizado, los han elaborado las propias autoras. Al elaborarlo las propias autoras, la cita, que ahora veremos cómo se cita. Ahora veremos cómo se cita. Os voy a enseñar la cita, aunque luego lo vamos a ver. Pero mirad, aquí vienen las dos autoras del artículo, que a su vez son las dos autoras de la base de datos del estudio, que lo han depositado en Zenodo. Han puesto que es un conjunto de datos, y aquí tienen el DOI, que si nos dejan, veis cómo han depositado como un conjunto de datos los datos que han utilizado para elaborar el artículo. Y entonces aquí viene, aquí dice que tal, aquí hace enlace a la revista, te pone el año, y luego aquí te vienen las bases de datos que ya se han elaborado para hacer el artículo.
Y esto es una de las maneras que también se puede hacer. Además, como veis, se acompaña al artículo de la revista, pero a la vez se hace el depósito en el repositorio. O sea, que una cosa no quita la otra y que además cuanto más publicidad y más disponibilidad y en más plataformas esté, pues muchísimo mejor. Y luego, por último, os quería comentar lo de citar correctamente. Es muy importante identificar por qué se tiene que citar correctamente. Pues porque hay que identificar inequívocamente los datos y a las creadoras y a los creadores para utilizar los datos y verificarlos, porque como os decía, y lo habéis visto, todos llevan DOI, con lo cual se puede verificar que esos datos existen, están, se pueden abrir, se pueden comprobar. Para hacer un seguimiento del impacto, de hecho ya, bueno, al final os lo comentaré, hay ya métricas sobre el conjunto de datos para darle mayor difusión y visibilidad, que como habéis visto, si se cita en la revista, también se hace el depósito en el repositorio, va a aparecer la cita tanto en la revista como en el repositorio, porque en el repositorio también aparece la cita automáticamente. Y luego todo esto va a crear una estructura académica para reconocer y recompensar a los productores y a los creadores de este conjunto de datos. Los principios de las citaciones es igual de importante que citar publicaciones. Eso también quiero haceros hincapié, que igual que citáis publicaciones, igual que si elaboráis conjunto de datos, que si utilizáis conjuntos de datos que no son vuestros, siempre hay que citarlo. Es igual que las publicaciones. Aporta crédito y atribución a sus autorías. Siempre que una afirmación se base en datos debe ser citado, que es lo que os decía. Hay que identificarlos a través de un identificador persistente, que en este caso suele ser siempre un DOI. A través de las citas se garantiza el acceso a los datos, a los metadatos, como os decía, a través del DOI vais al repositorio, en el repositorio vais a poder ver todos los metadatos, la documentación, el código que hay en ese conjunto de datos. Y, esta citación siempre está enfocada a la persistencia mediante los identificadores y los metadatos. De ahí que yo os vuelvo a repetir la importancia de dar siempre identificadores al conjunto de datos y metadatos. Metadatos, identificadores siempre. Darle DOIs y darle metadatos. Y luego facilitan la identificación y la verificación de los datos, puesto que vais a poder ir a ellos, vais a poder localizarlos y vais a poder comprobarlos. O sea, funcionan igual que las publicaciones. Aquí os pongo un poco una infografía que hizo la CRUE de lo importante que era citar los datos y que me ha parecido bueno meterla en la presentación, porque es verdad que por lo menos a mí sí que me llegan muchas preguntas de pero ¿cómo los cito? Pero ¿cómo cito los datos? Pero hay que citarlos, hay que elaborar la cita igual, ¿cuáles son las recomendaciones? Y bueno, me parece que la infografía está muy clara, que lo dice, que se debe siempre facilitar, que hay buenas prácticas, siempre se debe facilitar la identificación, la localización, el acceso, tanto el conjunto como el subconjunto, es decir, si hay varios conjuntos y subconjuntos que dependen de los datos y que van unidos, siempre hay que citar de forma independiente. No vale citar uno y no citar el otro. Siempre hay que hacer citas de cada uno de los conjuntos y subconjuntos que haya de los datos. Siempre tienen que aparecer en la sección de referencia. Ya habéis visto que siempre se tienen que... Bueno, yo recomiendo a las revistas que pongan una nota siempre al final del artículo, donde venga una nota de datos de investigación en el que ponga qué datos de investigación se han utilizado y también
que se haga una referencia una cita de referencia al final del texto, como si fuera una publicación normal. Y luego lo que os decía también, el autor que esté identificado a través del ORCID, el conjunto de datos con un DOI y el conjunto, digo, y las autorías a través del ORCID. Y bueno, como veis, aquí hay un ejemplo de estilo de cita con APA. Y bueno, yo creo que esto es muy gráfico y que la verdad. Y luego, por último, comentaros que, bueno, pues es muy importante lo de los identificadores y los metadatos, porque ya empieza a haber métricas respecto al conjunto de datos. Y aunque todavía existen pocos, bueno, ya sabéis, en los repositorios ya sí que se puede ver algún tipo de métrica, como las visualizaciones, las descargas y las estadísticas. Y luego, por ejemplo, Clarivate ya tiene un índice de citas de datos, que bueno, si queréis entramos para echarle un vistazo, no se puede entrar mucho, pero para que veáis ya la importancia que tiene que Clarivate, es decir, la Web of Science ya tiene un índice de datos en el que va a recoger tanto los datos como las bases de datos que recogen los datos y los repositorios. Bueno, no sé si me va a cargar porque, mira, sí, ¿ves? Entonces aquí lo pone que conectando datas a la investigación y bueno, podéis entrar y echarle un vistazo porque yo creo que está bien y aquí se recogen métricas sobre los datos. Luego en Dimension, si conocéis también la base de datos Dimension, lo único que, bueno, tiene un análisis de datos y un servicio de ciencia de datos, que es muy interesante, pero es a través de pago. Esto no es libre. La base de datos Dimension da esta serie de datos y de servicios, pero mediante pago. Y luego también se recogen métricas sociales del conjunto de datos, que son las típicas a través de Altmetric y de Plans. Y recogen lo típico, pues si ha habido interacciones en Twitter, en Mendeley, en las redes, en Research, o sea, en todas lo que es las redes sociales, en Facebook, etcétera. Y luego yo, por último, ya para terminar, os he puesto el manifiesto de la ciencia abierta, que para mí es un manifiesto que hicieron hace poco una serie de científicos y de investigadores del sur global sobre las características que tenía que tener la ciencia abierta, pero no solo la ciencia abierta, sino una ciencia abierta inclusiva y para el bienestar social, ambiental y para el bien común. Y bueno, os la he puesto aquí eh, para que la veáis. Yo creo que está muy bien. Os la voy a mostrar. Este es el manifiesto de ciencia abierta y colaborativa y tiene 7 pilares o 7 principios que son los que dice: promueve el conocimiento como bien común, integra diferentes tradiciones científicas y formas de saber, hay que estar abierta a la pluralidad y a la diversidad en los saberes y en el conocimiento. Atiende al rol que tiene el poder y la desigualdad en la producción y distribución del conocimiento, que es un poco, esto va enlazado con el ODS que comentábamos al principio, con el que la ciencia abierta puede también eh, intentar, bueno, pues tender hacia la igualdad y trabajar en pos de que la desigualdad la desigualdad se pierda, no haya desigualdad. Y luego crear como oportunidades para la participación, es decir, que sí que crea que puede haber una red de investigadores e investigadoras que
que se integren y que formen comunidades. Luego, que haya una colaboración equitativa entre los científicos y los actores sociales que creen nuevos conocimientos a través de laboratorios ciudadanos, de makerspace, de talleres de ciencia, de centros comunitarios de investigación. Es decir, que se abra la investigación, que no sea una investigación cerrada y que esté solo en los centros tradicionales de la investigación. Y luego que tenga un diseño de mecanismos inclusivos, que las infraestructuras, las herramientas, el software, las tecnologías no excluyan a las personas con discapacidad y con un acceso digital limitado, que siempre que hagamos investigaciones, que pensemos en esto, en hacer herramientas, infraestructuras, formatos de archivos inclusivos. Y luego que mejore sobre todo el bienestar de nuestra sociedad y de nuestro planeta, que sea una ciencia abierta y colaborativa, y es lo que os decía, ¿no? Que tendamos hacia el bien común y que la ciudadanía se integre y que se haga una ciencia ciudadana, que es también de lo que habla la Unión Europea y de lo que habla la estrategia española, que sea una ciencia ciudadana en la que la ciudadanía también esté integrada, que la ciudadanía participe, pero que a la vez luego reciba la investigación y pueda tener, ya no solo participar, sino que también reciba los bienes que se están haciendo con esa ciencia abierta y con esa ciencia colaborativa. Y bueno, esto es un poco lo que es este manifiesto que os quería enseñar. Ay, perdonad, que me he ido. Y bueno, he dejado un ratillo para preguntas y dudas. Voy a salir para dejar de compartir. Ana, muchas gracias. Muchas gracias por esta visión tan clara y tan completa, ¿no? Tan exhaustiva sobre un tema que quizás nos hace un poquito complicado al principio porque es un tema nuevo, pero yo creo que nos has aclarado un montón de dudas a todos. Creo que van a ser muy útiles tus recomendaciones, los ejemplos que nos has mostrado y todos los enlaces que nos has proporcionado en la presentación, y no os preocupéis todos los asistentes, que os haremos llegar la presentación. Sí que, mira, nos dicen precisamente eso, ¿no? Que es una información muy valiosa que ha dado luz a la investigación de algunas de las personas que han asistido a la sesión. Te quería comentar una pregunta que nos ha hecho David Abassi, y es si es compatible la ciencia abierta con las patentes. Bueno, las patentes, ahí hay un problema porque sabéis que las patentes están encerradas. Es algo que sé que la Unión Europea está trabajando en ello, y de hecho la estrategia, yo me la he leído, no me la he leído entera, tengo que decirlo, porque es que salió el 3 de mayo y no me ha dado tiempo. Sé que también habla de esto y bueno, yo sí. Si quiere, vamos, me informo más en profundidad y se lo comento, pero creo que las patentes de momento, a no ser que la patente salga con, eso sí, si la patente no interviene nada de dinero privado o la patente también la Unión Europea dijo hace ya tiempo que tendría que estar en abierto. David nos dice que si la idea es por saber si las patentes se llegarán a acabar algún día. Bueno, Bueno, yo estoy con él. Hay que acabar con las patentes, pero de momento creo que las patentes siguen, y como siguen, pues, pero yo sé, y bueno, si quieres me informo más en profundidad y contestamos a esa pregunta, pero sé que la Unión Europea sí que está trabajando en ello. también David nos ha trasladado una opinión suya personal, que es que no se deberían aceptar formatos como docs o PSD por requerir programas privativos para poder acceder a estos ficheros. A ver, eso es bueno, eso siempre ha generado debate.
pero es verdad que tenemos muy poca cultura del código abierto. Yo estoy en ello, por ejemplo, y bueno, pues es como reciclarse y empezar desde el principio, y la verdad es que cuesta. Y sí, estoy con él. No deberíamos utilizar nada de software propietario, pero empezando porque la universidad tiene la licencia de Microsoft, entonces es difícil salirse de eso. Pero yo creo que hay que tender a eso, y lo que sobre todo necesitamos es una alfabetización en códigos abiertos, porque si no va a ser muy difícil. Y eso también es algo que tiene que hacer la universidad. Ya. Mira, Ana, también hay una persona, un asistente, Pilar Herreros, que ha levantado la mano. Pilar Herreros de Tejada, si quieres, Pilar, intervenir, que si quieres te abro el micrófono. Pues no sé. Ya, no sé si... A ver, Salvador Cantero comenta que tiene muchas dudas de que la posición de Estados Unidos respecto de las patentes tenga algún efecto sobre la posición de Estados Unidos, China al respecto. Pues sí, los grandes poderes son los grandes poderes, y la verdad es que pues es difícil enfrentarse a ellos. Pero bueno, ya hay gente que está dejando las patentes en abierto. O sea, igual que hay gente que el software lo deja en código abierto, y bueno, prueba de ella, por ejemplo, es OJS, el software de gestión de publicación de revistas. Es código abierto, hay una comunidad que lo va implementando y lo va desarrollando, y en patentes me consta que hay gente que las ha dejado en abierto. O sea que bueno, yo creo que también es lo que os comentaba, que es un poco cambio cultural, cambio de mentalidad. Hay que, como un poco lo que os decía, alfabetización en este tema, para que seamos conscientes de que todo el dinero público que nos estamos gastando tiene que estar tiene que devenir en ciencia abierta, en que esté todo en abierto. También Caridad Maroto, nuestra compañera, nos dice si se están aplicando los planes en la UCM, si hay algunas directrices, si hay algún servicio pues, que esté desarrollando este tema, o actúa cada investigador de forma individual. Pues no sé si yo soy la más indicada o vosotras, no sé, Carmen. No sé si, desde luego, yo hago lo que puedo en mi biblioteca y en mi facultad, pero a nivel general, no sé, Carmen, si se está haciendo algo o no. Bueno, estamos en ello, estamos en ello. Yo creo que si quieres intervenir, Pilar, pero bueno, se está Perdona, empezando a a trabajar. ver. Sí, estamos en ello. Precisamente estamos en plena migración del repositorio. El repositorio que tenemos ahora no nos ha permitido ni permite fácilmente el depósito de datos. Estamos con la migración, en plena migración a otro software, y esperamos que todo esto se facilite mucho más. O sea, es un software que de momento permite más formatos, y esperamos que se vaya solucionando poco a poco este problema. Gracias. Es Pero verdad que... sí, sí, Diana, Ana. Perdona. No, No, sí. que es verdad que es muy importante, que a mí se me ha olvidado decirlo, y es verdad que hasta ahora en el repositorio no se podían depositar datos, que es verdad que ese es un problema que ha tenido la Complutense, que ni siquiera ha hecho un catálogo de los datos de investigación que se estaban elaborando, y bueno, que espero que la directriz vaya en que cuando se dé la migración sea obligatorio el depósito de todos los datos de investigación que se generen en la Complutense, en el repositorio de la Complutense. Bueno, esa es la esperanza que tenemos. Sí. Veremos cómo se va desarrollando. Seguimos, David Agassi también nos dice que cree que es importante que en los institutos se comience a usar software libre, que no se debería usar Windows o Mac en los institutos, ya que luego los alumnos desconocen la existencia de alternativas libres como el Linux, que hoy en día son totalmente funcionales y, según su experiencia, superiores. No. Ya te digo que yo totalmente de acuerdo, y que estoy en ello, pero me está costando, ¿eh? Me está costando.
Hola, López Fernández, aparte de darte las gracias por la sesión, nos pregunta que si aparte del PPT nos podríais compartir alguna template, alguna plantilla de los ejemplos citados a modo de buenas prácticas. Yo creo que los ejemplos estaban en tu presentación, ¿no, Ana? Sí, mira, hay tanto plantillas como acceso al plan de gestión de datos, que en realidad en los planes de gestión de datos es la plantilla, porque no he entrado, porque como era un curso un poco limitado en el tiempo, digo, si entro y hago así como que hago un proyecto de plan de gestión de datos, no nos iba a llevar mucho tiempo. Pero si entras en cualquiera, a lo mejor, mira, en el de Madroño que te decía, que a lo mejor para empezar está en castellano, es lo que es la plantilla y te va diciendo, o sea, tú rellenas los epígrafes, por ejemplo, pues el de la autoría, y entonces automáticamente te pasa al siguiente, o sea, que te va llevando. Y en la presentación hay varias plantillas y luego lo que os decía, podéis entrar en cualquier repositorio en Zenodo, buscáis planes de gestión de datos y bueno, tenéis un montón y además está muy bien porque dependiendo de los datos de investigación que estéis manejando, pues si son encuestas, podéis encontrar un montón de planes de gestión de datos de encuesta que son pues de ensayos clínicos, pues lo mismo. Entonces, pero vamos, que si queréis yo os doy más enlaces y más información. Ana, también Sara Fuentes nos pregunta qué son los criterios FAIR en la compartición y preservación de datos. Pues es que, a ver, para la preservación siempre tienen que llevar metadatos y los metadatos van asociados a los principios FAIR de los datos. Es decir, en cuanto tú pones metadatos a un conjunto de datos, tú ya estás estás llevando a cabo un principio FAIR. Y luego tú cuando vas a preservar en el repositorio, tienes también que ver que el repositorio cumpla los principios FAIR, o sea, que haya interconectividad, que admita identificadores persistentes, que admita metadatos, ¿sabes? O sea, todo va unido. Es que no solo los datos tienen que ser FAIR, sino que también los repositorios tienen que ser FAIR y admitir los datos FAIR. No sé si he contestado. David vuelve a intervenir y nos da una opinión más, que si calculamos el dinero que pagan las universidades en licencias a empresas para comprar software privativo, si todo ese dinero se empleara en financiar e impulsar el software libre, el desarrollo sería increíble. Toda la razón, desde mi punto de vista. Totalmente de acuerdo. Pues por ahora no hay ninguna pregunta más, Ana. Si quieres, esperamos un par de minutos por si hay alguien que se anime. Y si no, pues despedimos la sesión. Yo una vez más te doy las gracias. Yo he aprendido muchísimo y espero, bueno, seguro por lo que nos están comentando los asistentes también. Has resultado excelente en la sesión. Yo lo único quiero invitar a los asistentes a unirse al resto de sesiones que nos quedan en esta formación, en este ciclo que hemos dedicado más a la investigación. Todavía tenemos 3 sesiones pendientes y hay una que me parece que es muy interesante para aquellos que seáis investigadores UCM, que es la de cómo publicar en abierto, en acceso abierto en la UCM y aprovecharse pues, de las posibilidades que tenemos como los acuerdos transformativos, que muchas veces generan muchas dudas. Esa será el día 23 de mayo y os invito expresamente a que participéis en ello, os animo. Pues nada, Ana, no hay más preguntas, solamente felicitaciones, sobre todo por dar luz a un tema tan complejo, está claro. Y nada más. Muchas gracias. Y contamos contigo, Pues, para más sesiones en el futuro. Gracias, Ana. bueno, Muchas gracias. yo nada. Gracias. Lo único, a lo mejor he ido un poco rápido porque el tiempo no lo tal, pero bueno, que se ha sido útil, pues fenomenal. Y que muchas gracias a todo el mundo que ha asistido y a vosotras. Un abrazo, Ana. Gracias. Un abrazo, gracias. Adiós. Adiós. Chao.